Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 14 de Ezequiel. Pongamos mucha atención, voy a comenzar a leer. Les pido en este momento que abra su Biblia si la tiene ahí con usted. Y si no, solamente escuche, pero ponga mucha atención. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa y se sentaron a mi lado. Entonces Yahvé me dirigió su palabra. Hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Están apegados a lo que los hace pecar. ¿Permitiré que me consulten? Les dirás pues estas palabras de Yahvé. Si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que vaya no más a ver al profeta. Yo, Yahvé, le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos, porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus inmundicias. Dirás pues esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. Regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Yo, Yahvé, responderé personalmente a cualquier israelita o a cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos, que lo inducen a pecar, y que después vaya al profeta para que me consulte. Lo castigaré para ejemplo de los demás, y será un ejemplo que no se olvidará. Lo suprimiré de mi pueblo, y sabrán que yo soy Yahvé. Si el profeta se deja convencer por esa persona, y le da una respuesta de mi parte, es porque yo, Yahvé, busqué su perdición. Castigaré a ese profeta, y lo eliminaré de en medio de mi pueblo. Ambos soportarán el peso de su culpa, al que consulta y al profeta que sea consultado. Así la casa de Israel no se apartará más de mí. Dejarán de ensuciarse con sus faltas. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Yahvé. Se me dirigió esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, imagínate un país que peca contra mí, es infiel, y yo lo castigo, lo dejo sin pan, le envío el hambre para acabar con los animales y la gente. Imagínate que en ese país se encuentren estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Pues bien, lo digo yo, esos tres hombres salvarán su vida debido a su justicia. Palabra de Yahvé. Imagínate que en ese país suelto animales feroces para que queden sin hijos y se conviertan en un desierto, el que nadie podrá atravesar por miedo a estas fieras salvajes. Por mi vida, dice Yahvé, si esos tres hombres vivieran en este país, no podrían salvar ni a su hijo ni a su hija, pero ellos, solo ellos, se salvarían mientras el país se convertiría en un desierto. Imagínate que hago venir la espada en contra de ese país y que yo diga, arrase la espada con este país y mate a hombres y animales. Por mi vida, dice Yahvé, si estos tres hombres estuvieran en ese país, no podrían salvar ni al hijo ni a la hija, pero ellos salvarían su vida debido a su justicia. Imagínate asimismo que me dejo arrebatar por un furor destructor y que envío la peste a ese país, acabando con animales y hombres. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en ese país, por mi vida, dice Yahvé, no salvarían ni hijos ni hijas, pero salvarían su vida a causa de su justicia. Esto dice el Señor, he enviado en contra de Jerusalén a mis 4 terribles castigos, la espada, el hambre, las fieras feroces y la peste, porque quiero acabar con los hombres y animales. Quedan sin embargo supervivientes, los cuales están saliendo y serán traídos hasta aquí, hombres y mujeres. Cuando sepan de su conducta y de sus obras, se consolarán y comprenderán que no sin razón actúe así con Jerusalén. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo, fíjense las palabras de Yahvé en la mente de este Ezequiel. ¿De qué manera Dios le habla a este Ezequiel? Le dice que si en aquel tiempo viviera Noé, Daniel y Job, ¿a estos hombres no les haría nada?
pero sí castigaría inclusive a sus hijos. No se salvarían ni sus hijas ni sus hijos, pero ellos salvarían su vida por lo bueno que estos hombres fueron, por su conducta que tuvieron ante Yahvé cuando ellos estuvieron con vida. Fíjense nada más, mis hermanos, lo bueno que han de haber sido estos hombres, la atención que han de haber puesto a Dios cuando Él les hablaba, cuando Él les decía: hablen a mi pueblo, diríjanse con todo su corazón y no se dejen desviar, no se dirijan hacia eso que a ustedes los va a hacer pecar. Estos tres hombres jamás pecaron ante Dios y los pone como ejemplo ante los israelitas. Van estos ancianos a consultar al profeta Ezequiel. Van para preguntarle sobre qué será en un futuro para ellos. Sin embargo, en ese momento que estos hombres están junto a Ezequiel, Dios le hace ver a Ezequiel que estos hombres están llenos de pecado y están muy arraigados a sus ídolos. Y Dios, mis hermanos, decide solamente darles estas palabras no consoladoras, unas palabras que yo me imagino que cuando estos hombres las escucharon, pues ni siquiera pusieron atención y ni siquiera se fijaron en ellas, porque estaban arraigados tanto a sus ídolos inmundos que Dios, así les dijera lo que les dijera a través del profeta, ellos no creían, porque eran personas muy apegadas a sus ídolos, ídolos que jamás les pudieron dar a ellos un consuelo o les pudieron dar una respuesta sobre un porvenir. El único Dios que podía hacer esto era el Dios de Israel, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios que siempre nos ha ayudado también a nosotros, el Dios que no se deja engañar con nada, ni se deja influenciar por nadie. Así es nuestro Dios. Y estas personas de Israel estaban tan llenas de pecado que Dios les hace ver a través del profeta lo que les va a suceder en un futuro por su maldad. Les va a mandar la peste, inclusive dice Dios aquí en esta palabra, que les mandará animales feroces, que ellos no podrán hacerles daño ni cazarlos, porque tendrán miedo a hacerlo. Estas son palabras de Dios, palabras que yo me imagino que se cumplieron por su maldad de estas personas. Dios, mis hermanos, cuando nos habla para que volvamos al camino. No nos habla para que sigamos apegados a la maldad. Y eso es lo que hacemos. Dios nos habla continuamente a nosotros a través de la palabra. La palabra de Dios es para que volvamos nosotros al camino. Entendemos bien los mensajes. Que nos hagamos los tontos, que nos hagamos los que no escuchamos o los que no vemos, eso ya es otra cosa. Pero de Dios ya conocemos lo que Él hace si nos comportamos mal. Si hemos llevado una muy buena conducta ante Dios, obviamente que Él nos va a ayudar. Pero si Él conoce nuestros corazones, nuestras faltas y todo lo que hemos cometido frente a Él, pues obviamente, mis hermanos, que nos va a ir muy mal en la vida. Por eso es muy necesario que escuchemos, que leamos y que siempre estemos con atención ante Dios. A veces cuando escuchamos una prédica de algún predicador, de algún sacerdote o de algún laico que nos está enseñando la palabra, estemos atentos. No porque yo les esté diciendo en este momento que pongan atención a mí. No soy el único que habla de Dios. Hay muchos programas en YouTube, en Facebook. Hay muchísima diferente programación de internet también. Y allí podemos encontrar las radios católicas que nos hablan de la palabra de Dios. Entonces no nos hagamos los sordos de que no hemos escuchado, de que no hemos visto. Pero ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Que a veces cuando estamos allí buscando videos en YouTube o en Facebook, cuando las personas miran el rostro de Jesús o el rostro de María en una imagen allí en su teléfono o en su computadora, lo primero que hacen es pasárselo de largo. No se queda viendo a ver qué mensaje nos dice o qué mensaje podemos escuchar de ahí de esa imagen, ¿verdad? Porque a veces tienen sonido. Y esto es lo que sucede, mis hermanos, con nosotros. Lo mismo que le sucedía al pueblo de Israel, nos sucede a nosotros. Somos apegados a la maldad. Solamente nos gusta escuchar pura mentira, cosas que no nos llenan, cosas que no son agradables ante Dios. Entonces, mis hermanos, busquemos de Dios. Seamos fieles al Dios
que siempre está de nuestro lado, que nunca nos va a abandonar y que siempre nos está ayudando, aunque seamos malos. A este pueblo de Israel, Dios, por más que ellos pecaban, Dios los volvía a perdonar. Pero es que en aquel tiempo, mis hermanos, de repente salía gente muy buena, salía gente que sí le agradaba a Dios. Entonces, por esas personas, Dios perdonaba a ese pueblo pecador. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué necesitamos que Dios nos perdone para que seamos escuchados y nos siga dirigiendo por el buen camino? ¿Qué es lo que necesita usted en su alma, en su persona? Porque sabemos muy bien que no hemos llevado una muy buena vida ante Dios. Entonces, si Dios, que nos ve desde lo alto, de Él no nos podemos ocultar. Él conoce nuestro interior. Fíjense bien cómo conoció que estas personas que llegaron ante Ezequiel para consultar a Dios, Dios ya sabía lo que esas personas eran. Si Dios nos conoce, mis hermanos, nos conoce porque Él nos hizo. Es como quien fabrica un auto o cualquier tipo de maquinaria. Cuando esa maquinaria o ese automóvil se descomponen, el que las hizo va directo a donde está la descompostura. ¿Por qué? Porque conoce. Es el hacedor. Ahora bien, Dios nos conoce perfectamente. Él sabe cómo nosotros somos. Somos malos, somos buenos. Él nos conoce. No nos podemos ocultar de Él. Y el día que nosotros partamos, ya sabemos también nosotros, si no hemos llevado una muy buena vida, ya sabemos a dónde vamos a ir a parar. Por eso es mejor que Dios se alegre con nosotros, con nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que Dios nos perdone, pero ya cambiemos de modo de vivir, de modo de pensar? Y así Dios nos va a siempre amar y va a atendernos en todo lo que le pidamos. Pero con esa seguridad, siempre, mis hermanos, que no dudemos de que Dios está allí para darnos su ayuda, para salvarnos de cualquier maldad, de cualquier problema que exista en nuestra vida. Mis hermanos, sigámosle pues ayudando a todos nuestros hermanos, haciendo el bien, para que a través de ello, Dios, que nos ama a todos por igual, nos siga enviando sus ayudas y todo lo que le pedimos en nuestras oraciones se lleve a cabo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día al lado de sus familiares. Bendiciones.